Vamos a estudiar acerca de el ángel de Jehová y es un tema eh, muy interesante. A veces, cuando solemos pasar nuestra mirada en el Antiguo Testamento, nos encontramos a menudo con este ser, el ángel de Jehová. Pero notamos algunas cosas que nos causan cierta duda, nos causan curiosidad, impresiones, como por ejemplo el hecho de que Dios diga que su nombre sagrado está en este ángel. También, a diferencia de otros ángeles, este acepta y recibe la adoración de las personas que con las cuales se encontró. Entonces, vamos a abordar este tema en más o menos unas 3 o 4 lecciones. La Biblia nos habla de las muchas formas en que Dios se ha comunicado con las personas. A veces lo hizo por medio de sueños. En otras ocasiones se le manifestó a los profetas, les habló a ellos. En otras ocasiones y de manera más sorprendente, Dios se manifestó de forma visible. A esas manifestaciones de forma visible es lo que en términos de teología se le suele llamar teofanía, que significa una aparición de Dios, una teofanía, como para ser un poco más breves a la hora de decirlo, no estar diciendo manifestaciones de Dios, aparición de Dios, podemos decir teofanía, un término teológico que significa eso, una manifestación, una aparición de Dios. Y una de las figuras más misteriosas en esas apariciones es el ángel de Jehová o en otras traducciones, el ángel de Yahvé. Aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo sabemos si ese ángel es solo un mensajero, un ser creado como el ángel Gabriel o el arcángel Miguel, o si es una manifestación directa de Dios mismo tomando forma de ángel? Bueno, esa diferencia es clave en las escrituras porque nos va a ayudar a entender si enfrentamos en la lectura, estamos al frente de un ser creado que obedece órdenes de Dios o si estamos frente al mismo Dios que se reveló de manera especial, que se manifestó tomando la apariencia de un ser angelical. Entonces, para poder entender esto como introducción en esta lección, en esta noche, vamos a hablar de la teofanía y el misterio de el ángel de Jehová. Vamos a ver qué es una teofanía y vamos a ver la naturaleza de una teofanía. Antes de hablar de teofanías, necesitamos también entender qué es un ángel en su forma más básica. Según las escrituras, los ángeles, hermanos y oyentes, son seres celestiales creados por Dios. No son eternos, sino sempiternos. Tienen un principio, no tienen un fin, pero no son eternos como Dios es eterno. Fueron creados por Dios. Tampoco son seres divinos, no tienen la naturaleza divina o los atributos divinos de Dios como ser omnipresentes, omniscientes, todopoderosos, nada de eso tienen los ángeles, aunque sí han sido dotados de características y dones y capacidades superiores a las de nosotros los seres humanos. Entonces, los ángeles son seres celestiales, seres de espíritu, personas cada uno, pero en espíritu. Miremos lo que dice el Salmo 148, versículo 2, y luego miramos el versículo 5. Miren lo que dice aquí, verso 2. Alabadle vosotros sus ángeles, todos sus ángeles.
alabadle vosotros todos sus ejércitos. Habla de los ángeles. Seguimos leyendo ese salmo y cuando llegamos al versículo 5 dice, alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados. Los ángeles, según la escritura, son seres que fueron creados por Dios. No son eternos como Dios es eterno. Fueron creados por Dios. ¿En qué momento? Bueno, la Biblia no nos da detalles sobre el momento, el tiempo exacto de su creación. Podemos inferir que fueron creados antes de ese momento, de ese episodio de Génesis capítulo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, antes de ese principio, los ángeles ya existían. Hay textos que indican que incluso los ángeles de Dios se gozaban al ver la obra creadora de Dios y eso por implicación que demanda que fueron seres que existieron antes del relato de Génesis capítulo 1, antes del principio ya estaban los ángeles con él, pero este texto nos está diciendo que no son eternos, sino que fueron creados. Eso significa que los ángeles no son parte de la divinidad, sino criaturas que obedecen al Creador. En hebreo, la palabra ángel es malak. Se dice en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, ángel es malak. Y en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, el término viene de ángelos. Prácticamente la palabra ángel que nosotros utilizamos a menudo viene siendo una transliteración del idioma griego. Así como está en el griego, la solemos pronunciar nosotros en nuestro idioma español. O sea, no es una palabra traducida, sino más bien transliterada, ¿sí? Ángelos, la diferencia con ángel no es mucha, ¿no? Ahora, ¿qué significa esa palabra literalmente? ¿Cómo debiera traducirse? Bueno, ese término malak o ángel del Nuevo Testamento griego, literalmente se puede traducir un mensajero. Eso es lo que significa. Ahora, dependiendo del contexto en el que leamos esa palabra, puede llegar a significar un ser humano que cumple la misión de ser un mensajero, trae un mensaje de parte de alguien, de Dios particularmente, o puede ser un mensajero celestial. En ese sentido, los mensajeros celestiales son los ángeles de los que nosotros hablamos a menudo, ¿no? Entonces, ¿qué significa el término ángel? Un mensajero, es una palabra transliterada, un mensajero. En determinados contextos de la Biblia donde aparezca esa palabra, uno debe discernir si se habla de un mensajero celestial o si se habla de un mensajero humano. Entonces aquí viene un detalle, mis hermanos, y a veces esto presenta dificultades para entender las escrituras. No todo texto de la Biblia donde tú leas la palabra ángel, no tienes por qué apresurarte y determinar que siempre se trata de un ser celestial como Gabriel, como Miguel. Porque la palabra ángel significa mensajero y hay contextos donde el mensajero es humano, no es un mensajero de espíritu celestial, no, sino un mensajero humano. Vamos a mostrar dos textos de ejemplo para esto. En Mateo capítulo 11, versículo 10, hablando Jesús de Juan el Bautista, dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí la palabra mensajero, bueno, nos queda fácil al leer entender que se trata de un mensajero humano y que era Juan el Bautista, porque los traductores de la versión Reina Valera, rara vez ocurre, pero en esta ocasión no
no transliteraron el término, lo tradujeron. Entonces nos queda fácil. Pero en muchas ocasiones los traductores de la versión Reina Valera lo que hacen es transliterarnos a nosotros el término. Entonces, esto es una cita del profeta Isaías. Cuando uno mira al profeta Isaías y lee esta fuente, esta cita, el término hebreo es malak. Y en el Nuevo Testamento el término griego es ángelos. Ahora, ¿qué hicieron los traductores de la Reina Valera? Considerando ellos, sabiendo que viene en el contexto, hablando de Juan el Bautista, consideraron que lo mejor para los lectores era traducir el término, no dejarlo ángel, porque la mayoría de las personas cuando leen el término ángel, automáticamente pensamos en un ser celestial. Entonces, lo que hicieron fue traducirlo al español para que quede más fácil la lectura. Pero en el idioma original, el término es ángel. O sea, bien podría decir este texto, porque este es de quien está escrito, de aquí yo envío mi ángel delante de tu faz. Ahora, aquí se habla de Juan el Bautista, no de un ser celestial, como Gabriel o como el arcángel Miguel, sino de Juan el Bautista. Otro texto donde observemos, aquí en el siguiente pasaje que les voy a mostrar, sí transliteraron ángel. Y ahí es donde muchos se confunden porque cuando leen ángel creen que se trata de un ser celestial, pero el contexto demanda que no es un ser celestial, sino un mensajero humano. Apocalipsis capítulo 2 y todo el capítulo 2 y el capítulo 3 cuando se le escribe a las 7 iglesias, pero tomo este texto como base. Escribe, ¿a quién dice ahí? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos ahí, pausemos. ¿Cómo así que se le dice al apóstol Juan, escribe al ángel? Es evidente, por lógica, que no se trata de un ser celestial. ¿Cómo podría escribírsele una carta a un ser celestial? Trata de hacerlo tú, ¿no? Escribe, querido San Gabriel, querido Gabriel, ¿y por qué correspondencia le harías llegar la carta al ángel Gabriel? No se le puede escribir a un ser celestial. Aquí el término ángel se refiere al mensajero, al predicador, al evangelista o envolviendo a todos los que sirven en la iglesia de Éfeso, a los pastores o a los encargados de dar el mensaje del evangelio en la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es escribe al mensajero, al que predica en la iglesia de Éfeso. Entonces es evidente que aquí el término ángel aplica es a un mensajero de naturaleza humana, no de naturaleza celestial, porque pues si interpretásemos que es de naturaleza celestial, nos quedan esas preguntas. ¿Cómo le escribe la carta? ¿Por medio de quién se la hace llegar? ¿Tienen los ángeles celestiales correspondencia? No, no tiene sentido interpretarlo de esa manera. Ahora, los ángeles celestiales es en lo que nos vamos a enfocar porque estamos estudiando el tema del ángel de Jehová, pero estamos aprendiendo qué son los ángeles de una forma muy básica, ¿no? Los ángeles son seres espíritu, son seres de espíritu que son superiores al ser humano en fuerza, en poder, en dotes o dones de santidad o características de santidad, como por ejemplo dominio propio. Los seres humanos tenemos dificultades con esa virtud del dominio propio. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro cuerpo de carne y sangre y este hace que pues el dominio propio sea difícil de ejecutar, ¿no? Por las pasiones, los deseos de la carne, etcétera, etcétera. Los ángeles no están sujetos a esas debilidades porque son seres espíritu, ellos no están en un cuerpo de carne y hueso, entonces poseen más capacidad de dominarse a sí mismos y en muchos ámbitos, digamos, de
las virtudes que Dios nos pide a nosotros. Son superiores al hombre también en poder, en fuerza y en potencia. Aunque el texto que voy a citar lo implica, no habla directamente de la superioridad de los ángeles sobre los seres humanos, pero leámoslo. Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 4. Esto para que entendamos bien de qué viene hablando el contexto, y luego saltamos al verso 10 y 11. Pero pues los animo a ustedes en sus casas a que lean todo el capítulo entero, pero pues nos estamos enfocando en la temática de los ángeles. Dice el versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pausa ahí, los ángeles que pecaron. Este texto implica, por implicación, que antes de la creación o después de la creación, la Biblia no nos dice el momento exacto. Hubo ángeles de Dios que pecaron. Entonces, ¿qué implica el texto? Los ángeles son seres con libre albedrío, igual que nosotros. Tienen la determinación, la decisión. Dios le ha dado esa libertad igual que a nosotros de si deciden pecar, rebelarse contra Dios o seguir fieles a Dios. Ahora, no la tienen tan difícil como nosotros. ¿En qué sentido? En que nosotros somos más débiles, más propensos por nuestra carne a pecar, a desobedecer a Dios. Ellos no. Ellos no están sujetos a las debilidades de la carne a la que nosotros estamos. Les queda más, digamos, más fácil obedecer la voluntad de Dios, pero tienen libre albedrío y el riesgo de pecar está ahí latente. Y de hecho, este texto nos confirma que hubo ángeles que pecaron y Dios no les proveyó a ellos un plan de salvación precisamente porque a mayor capacidad de obedecer, mayor facilidad, mayor responsabilidad y mayor severidad en el castigo. Entonces, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Y dicen algunos, la palabra infierno no debiera ir ahí, porque la palabra infierno se refiere al castigo eterno, y aquí ellos todavía no fueron arrojados al castigo eterno, al lago de fuego, porque dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y el castigo eterno, el lago de fuego, es en el juicio. Pero ellos fueron arrojados a un lugar para posteriormente ser sacados de ese lugar, que son las prisiones de oscuridad, y ser arrojados en el juicio al lago de fuego. Como dice Mateo 25, el lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y entonces se discute sobre el término infierno. Sobre eso tengo unas lecciones aparte para hablar de ese término. Y entonces se mira en el texto griego, y el texto griego no dice infierno, porque la palabra infierno no es una palabra griega. La palabra infierno es una palabra latina, del latín, que fue agregada a las Biblias siglos posteriores después de haberse escrito el Nuevo Testamento. Para infierno la palabra debiera ser geena, pero tampoco es geena la que aparece aquí en segunda de Pedro capítulo 2 verso 4. La palabra que aparece ahí en infierno, como infierno, en el idioma griego es tártaro. Tártaro se refiere a aquel lugar de condenación dentro del Hades, ese lugar donde el rico, en el relato de Jesús, en Lucas capítulo 16, es el lugar donde el rico cayó luego de su muerte, donde los ángeles lo llevaron allá, a un lugar de tormento. Tártaro, ese es el término griego, pero la traducción Reina Valera del 60 tradujo tártaro como infierno. Y así lo hacen varias versiones de la Biblia. Y algunos dicen, cometieron un error estas Biblias, no pueden traducir infierno por tártaro, porque el tártaro es el lugar de castigo, de tormento dentro del Hades, pero no es el infierno. Esto se debe, esta confusión se debe a que tampoco entienden la cuestión de el infierno y el origen de la palabra infierno.
a partir de los siglos 3, 4, 5 después de Cristo, cuando las Biblias empezaron a traducir del griego al latín, oído a esto, el término infierno, que es un término latino, es una palabra latina, para los romanos, para los latinos, era el tártaro. Para ellos era el tártaro. Porque la palabra infierno significa, viene de inferior. Y en aquel entonces, mucha gente pensaba que el Hades, el lugar de los muertos, quedaba debajo de la tierra, en las zonas inferiores, y de ahí viene el término infierno. Entonces, por eso es que a veces estas Biblias latinas, en idioma latín, traduce infernum y es exacta, el equivalente o la traducción es válida, es correcta, pero si se entiende que el término infierno no apunta al lago de fuego de Apocalipsis capítulo 20. Pero como les digo, eso más adelante lo vamos a detallar. Yo, en lo personal, lo único que puedo decir hasta el momento es que soy de los pocos que favorecen la traducción infierno para tártaro. La mayoría va a decir que no, pero pues cuando uno estudia la etimología de las palabras se da cuenta de que estas traducciones de la Biblia no cometieron error ninguno al poner infierno ahí. Más bien, cometemos errores es cuando entendemos infierno como el lago de fuego, que lo explicaré más adelante. El punto, bueno, estamos hablando es de los ángeles, ¿no? Hubo ángeles que pecaron, fueron arrojados al tártaro, o como dice aquí, al infierno, y están en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Ahora, más adelante, uno sigue leyendo y en el verso 10 dice, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, y para ponerlos a ustedes, mis amados hermanos y oyentes, en un contexto, viene hablando de los falsos maestros. Segunda de Pedro dice que iba a haber falsos maestros entre el pueblo, como hubo falsos profetas que por avaricia harán mercadería de los creyentes, etcétera, etcétera. Entonces dice mayormente, verso 10, a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Empieza el apóstol Pedro a describir estos falsos maestros y dice, y desprecian el señorío, o sea, no se sujetan a las autoridades superiores. Son atrevidos estos falsos maestros, son contumaces y observe, no temen decir mal de las potestades superiores. Y nos surge la pregunta, ¿quiénes son estas potestades superiores? Estas potestades superiores son los ángeles del versículo 4. Cuando uno lee ordenadamente en contexto, eso es lo que demanda el texto. Los ángeles que pecaron, que fueron arrojados a prisiones de oscuridad, al tártaro, que están reservados para el juicio, son las potestades superiores del versículo 10, de las cuales estos falsos maestros y profetas, atrevidos y contumaces, no respetan. Eso es lo que está diciendo el texto. Estos falsos maestros seguramente eran exorcistas ambulantes, como en Hechos capítulo 19, donde habían unos 7 exorcistas, no respetan la autoridad, se creen superiores, se creen profetas y no temen decir mal de las potestades superiores. Esas potestades superiores de las que se habla aquí son entonces estos ángeles que pecaron, ángeles caídos. Posteriormente en la Biblia se les llamaría demonios. No son los ángeles caídos. Ahora, ¿por qué yo interpreto así? Que estas potestades superiores son los ángeles que pecaron. El verso que sigue, verso 11, dice, mientras que hay un contraste, mientras que los ángeles, aquí los ángeles ya son los de Dios, los fieles ángeles de Dios, los seres celestiales, los que conservan su lugar en el cielo, mientras que los ángeles, por inferencia, de Dios. Y observen esto que resalto, que son mayores en fuerza y potencia. Cuando muchos leen este texto que dice que son mayores en fuerza y potencia, en su mente
hacen el contraste mayores en fuerza y potencia que quiénes, e inmediatamente dicen que los seres humanos. Pero el contexto no demanda que el contraste sea entre los ángeles de Dios versus, mayores ellos en fuerza y potencia, versus los seres humanos. ¿Por qué no? Porque el contexto nos viene hablando es de otros ángeles, los que pecaron, las potestades superiores. Entonces, el texto lo que está diciendo es los ángeles de Dios, los que permanecieron fieles a Dios, los que no pecaron, son mayores en fuerza y potencia que los ángeles caídos, que los ángeles que pecaron, que esas potestades superiores. Ahora, el ejemplo que está haciendo el lector es para exhortar a sus oyentes, a sus lectores primarios, a no caer en los errores de esos falsos maestros que no respetaban la autoridad, que no temen decir mal de las potestades superiores, y pone de ejemplo a los ángeles de Dios que son mayores en fuerza y potencia que esas potestades superiores, y siendo mayores, dice, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. Y resaltemos, porque aquí es donde se nos define quiénes son esos con los que se comparan, ¿no? Contra ellas. Contexto, y usa un femenino, el contexto de ellas no son los seres humanos, ¿no? Sino las potestades superiores. ¿Qué es lo que está diciendo el texto entonces? Este pasaje lo que dice es que los ángeles de Dios son superiores a los ángeles de Satanás, a los ángeles caídos. Los ángeles son de Dios, son mayores en fuerza y potencia que los ángeles del diablo, los ángeles que pecaron, las potestades caídas, y aún siendo superiores, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. ¿Quiénes son contra ellas? Las potestades superiores, los ángeles caídos. Delante del Señor no lo hacen, siendo superiores. Ahora, ¿qué están cometiendo? ¿Qué errores están cometiendo estos atrevidos y contumaces falsos profetas que blasfeman de las potestades superiores, siendo inferiores los hombres a esas potestades o a esos ángeles caídos? Entonces, muchos han interpretado que el contraste es entre los ángeles y los seres humanos. No, el contraste es entre los ángeles de Dios versus los ángeles del diablo, pero aún así por implicación, el texto sí demanda algo que está bien dicho, y es que tanto los unos como los otros, los ángeles de Dios como los ángeles del diablo, son superiores al ser humano. Vamos bien, ¿cierto? Entonces, continúo, mis hermanos. Los ángeles tienen libre albedrío. Pueden decidir si pecan, si desobedecen, si se rebelan contra Dios o no. Los ángeles caídos son potestades superiores al hombre, potestades superiores al hombre. Los ángeles de Dios son mayores en fuerza y potencia que los ángeles caídos. Aún así, siendo superiores, no se atreven a pronunciar juicio de maldición contra ellos. Todo lo dejan en manos de aquel que es el que juzga, y esto queda de ejemplo para nosotros, para que nosotros no blasfememos o no y respetemos las potestades superiores, aunque sean malas, como los ángeles caídos. Ahora, entendiendo los ángeles, pasemos, hermanos, a entender el término teofanía, ¿sí? Vamos a hablar de esto. Teofanía es una palabra griega que desglosada significa teos, Dios, y faino, manifestarse. Entonces, ¿qué es una teofanía? Una manifestación ¿de quién? De Dios. Cuando hablamos de teofanías, no estamos hablando de apariciones de ángeles comunes y corrientes, como la aparición de Gabriel o cuando se aparece el arcángel Miguel. Que se aparezcan este tipo de ángeles, eso no es una teofanía. Teofanía es teos, Dios, y faino, manifestación ¿de quién? De Dios. Pero oído a esto, no aplica a la encarnación de Jesucristo, el verbo. Ya, ahí es la encarnación. Teofanía es una manifestación de Dios antes de que Dios, el verbo, se encarnara y tomara forma humana. ¿Vamos bien? Digamos, la definición la tomé de este diccionario bíblico, La Palabra, y dice así.
Una teofanía es una manifestación visible y a veces física, en términos coloquiales espiritual, ¿no? Porque Dios es espíritu, de Dios en la tierra. Era cuando Dios se manifestaba a los hombres sobre la tierra, pero sin la encarnación, porque eso ocurre ya en los días de José y María, es donde Dios, el verbo, se encarna y tomó forma de hombre y nació y vivió como nosotros. Dejemos aparte la encarnación, hablemos de la teofanía. Es una manifestación visible y a veces física de Dios en la tierra. Las teofanías en general ocurren en las escrituras del Antiguo Testamento. Por supuesto, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios no tomó forma humana. Eso es en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo viene al mundo. Entonces, ¿cómo eran las teofanías en el Antiguo Testamento? Dios se aparecía. Ahora, Dios se apareció en sueños, en visiones y observen, y como un ángel. Aquí vamos a entender entonces qué es el ángel de Jehová, porque a veces nos deja pensativos. Este ángel no actúa como los demás ángeles, actúa distinto, como si él mismo fuera Dios. Claro, porque es una teofanía, es Dios manifestándose a los hombres, tomando no forma humana, porque esa es la encarnación, Jesucristo, sino tomando forma de ángel. Y entonces ese ángel era conocido como el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová. Ahora, cuando desciframos, porque Dios, hermanos, es tres personas distintas que forman al Dios verdadero. Tres personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O como solemos decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando detectamos que la teofanía, o sea, Dios manifestándose en forma de ángel, está relacionada con la segunda persona de la divinidad, o sea, con el verbo, era el verbo manifestándose en forma de ángel. En términos de teología, a ese tipo de manifestación, el verbo tomando forma de ángel, mostrándose como el ángel de Jehová, se le llama cristofanía. Pero para que no nos compliquemos con estos términos, digamos, teofanía, nos queda como más sencillo, más fácil de recordar, pero para los que de pronto les gusta profundizar en términos de teología, se utiliza esta expresión, cristofanía. Ahora, eh, continuemos, ¿no? La palabra teofanía, entonces, está compuesta de teos, faino, que significa una manifestación de Dios, y es particularmente con respecto al ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una teofanía de Dios manifestándose a las personas, apareciéndose a las personas, tomando forma de ángel, tomando entonces esa forma, no esa naturaleza, sino la apariencia de un ángel, pero no es cualquier ser celestial, sino Dios mismo manifestándose en la forma del ángel de Jehová. Dios, siendo espíritu, eh, no tiene cuerpo de carne y hueso como nosotros. Cuando quiso comunicarse de manera directa y clara con varias personas en el Antiguo Testamento, adoptó una forma en que las personas pudieran verlo, entenderlo y soportar su presencia, porque el que viera su gloria en todo su esplendor, en toda su esencia, no me verá hombre y vivirá. No puede soportarlo. Entonces Dios tomaba otra forma, por decirlo de cierta forma, reducía su gloria para no matar a aquella persona a la que directamente se le apareciera porque no pudiera soportar su gloria y su presencia. No es que Dios cambie su esencia, sino que se adaptaba y se limitaba en la forma angelical para revelarse a los hombres sin destruirlos por su gloria. Cuando la teofanía tiene que ver específicamente con la segunda persona de la Trinidad, el verbo de Dios, se le llama entonces cristofanía. Y eso significa que el Hijo, o mejor, antes de encarnarse, porque es Hijo después de que se encarna, antes de encarnarse, el verbo
eterno, antes de nacer como Jesús, allá en Belén de Palestina, como se dice actualmente, ya se manifestaba antes en la historia de la humanidad, no como un hombre todavía, no de carne y hueso, no nacido de mujer, sino tomando formas temporales como la de un ángel para hablar, guiar o intervenir en la historia de los hombres. Por eso decimos que el ángel de Jehová es una teofanía, a la vez una cristofanía, no es un ángel creado como Gabriel, como Miguel, sino el verbo divino tomando forma angelical por un instante, por un momento, para cumplir una misión específica. En varios pasajes, este ángel habla como Dios, recibe adoración, perdona pecados y dice él mismo que él es Jehová. Eso no lo puede hacer ningún ángel creado, eso lo separa de ser como los demás ángeles creados. Es Dios mismo manifestándose en forma angelical, acercándose a los hombres sin perder su santidad, sin tomar forma humana y sin destruir con su gloria a aquellos que lo veían. Pero hay otra aclaración que quiero hacer. No todo ángel de Jehová es una teofanía. Es que esto es complejo a veces, ¿no? Porque nos vamos a topar en la Biblia, mis hermanos, con expresiones como, y vi un ángel de Dios, vi un ángel de Jehová, vi al ángel de Jehová. Y entonces tampoco, porque estamos diciendo aquí en esta lección que hay un ser llamado el ángel de Jehová que es divino, que es una teofanía. Entonces no vamos a caer tampoco en la ligereza de decir que cada vez que en un texto yo lea ángel de Jehová, ¡boom!, inmediatamente es Dios manifestado en forma de ángel. No, no todo ángel de Jehová es una teofanía. Depende del contexto. Por eso yo siempre insto a todos, leamos las cosas que tratamos de detectar en la Biblia, miremos el contexto. A veces el contexto, el ángel de Jehová se refiere a un ángel común y corriente. Puede ser el ángel Gabriel, puede ser un ángel creado, no necesariamente el verbo manifestado en forma de ángel. Entonces, es algo que con lo que quiero que vayamos despacio. Y los textos que iremos viendo más adelante en esta miniserie de lecciones, vamos a ver esos pasajes donde indiscutiblemente el ángel de Jehová era el ser divino, la divinidad manifestándose a los hombres tomando forma angelical. Entonces, a veces se refiere esta expresión a un ser creado sin connotaciones divinas. No se puede asumir a la simple lectura, entonces, que ya es Dios. Siempre hay que discernir el contexto y la clave para saber si se trata de una teofanía no es el término ángel de Jehová, esa no es la clave. Hay que mirar el contexto. Si ese ser tiene atributos divinos, si ese ser llamado ángel de Jehová tiene acciones divinas, si recibe la adoración de las personas a las que se le aparece, indiscutiblemente es un ser divino. ¿Por qué? Porque los ángeles comunes y corrientes jamás aceptan la adoración de las personas. Miremos aquí, Apocalipsis 22 del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré. Mire lo que dice el apóstol Juan: me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Tal vez muy impresionado por la gloria de este ángel. ¿Qué hace Juan? Quiso que adorar a este ángel. Pero inmediatamente interviene un ángel fiel a Dios, un ángel de Dios celestial, fiel a él, que no se ha revelado, que dirá inmediatamente: mira, no lo hagas. No lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? Solo a Dios se adora. Entonces, los ángeles creados jamás reciben adoración, a no ser que sea un ángel rebelde, un demonio, porque estos demonios sí pedían adoración. Satanás, cuando se le aparece al Señor Jesucristo, ¿qué le pidió? Le dijo: todo te daré si postrado, ¿qué? Me adoras. Claro, los ángeles rebeldes, ellos sí quieren que sean adorados. Todos los ídolos paganos de la antigüedad representaban demonios. Pablo dice en la primera carta a los Corintios que lo que los gentiles sacrifican a los demonios
lo sacrifican y eran ángeles caídos pidiendo adoración a través de este sistema religioso del paganismo. Pero los ángeles fieles a Dios, si alguien los trata de adorar, dice, no, detente, no hagas eso, adora a Dios. Pero hay un caso particular con el ángel de Jehová y lo leemos en Josué capítulo 5 versículos del 13 al 15. Observen, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Se le aparece a alguien, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y observen lo que responde este ser. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Saben qué significa eso? Príncipe del ejército de Jehová. Le está diciendo, el comandante de este batallón soy yo. Príncipe viene de principal. Josué era el que tenía a cargo el ejército con el cual iba a ir a la guerra. Josué era el líder. Pero se aparece ese ser y le dice, no, el príncipe de este ejército soy yo. ¿Sí? Príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, ¿qué hace apenas lo ve? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, y lo llama Señor. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Noten, y este ser no le dice, mira, no me adores, yo soy un ángel. No, no, acepta la adoración que le rinde Josué. Es más, en vez de decirle, no, no me adores, mire lo que le dice en el verso que sigue. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Por qué era santo el lugar? Por la presencia de ese ser que estaba delante de él. No es entonces un ángel cualquiera, no es como el ángel al que Juan iba a adorar en el libro de Apocalipsis. Los ángeles fieles a Dios rechazan la adoración de los hombres, pero este la acepta y hasta le dice, en vez de decirle no lo haga, le dice, si lo va a hacer, si me va a adorar, quite el calzado de sus pies, porque el lugar donde está usted es santo. Interesante y a la vez impresionante, ¿no? Ahora, pregunta para finalizar, ¿cómo distinguir entre un ángel creado y una teofanía? Porque esto es lo que vamos a hacer, vamos a aprender a distinguir entre cuándo el ángel es un ángel creado y cuándo es una teofanía. Primero, si el ángel habla como Dios, dice, yo soy Jehová, o recibe adoración, no puede ser un ángel común, porque entonces sería idolatría o sería un demonio, un ángel caído que está pidiendo que lo adoren. Pero si vemos que es un ángel que es de Dios y recibe adoración, afirma ser Dios mismo, es una teofanía. Póngale la firma, mi hermano, mi hermana y oyente, es una teofanía. Ahora, si el ángel transmite un mensaje, pero no se identifica como Dios ni recibe honra, entonces es un mensajero creado, como Gabriel en Lucas capítulo 1. Aún así, son potestades superiores. Entonces, cuando el ángel de Jehová actúa como Dios, no es un ser cualquiera, es una manifestación de Dios para hacerse visible ante los hombres antes de encarnarse, si es el verbo, ¿no? Eh, Conclusión, mis hermanos, de esta primera lección, de esta breve serie. Hebreos capítulo 1, del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, pero observen esta expresión, y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Dios en la antigüedad habló muchas veces, pero lo hizo también de muchas maneras. Una de esas maneras lo hizo a través de sueños, a través de visiones, revelaciones, pero también a través de apariciones sobrenaturales o lo que estamos llamando hoy teofanías. Se manifestaba a los hombres tomando la forma de un ángel. Y dice el verso que sigue, en estos postreros días, bueno, ya en los tiempos de los primeros cristianos,
habló por el Hijo, se manifestó tomando ya forma humana y lo hizo a través de el Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta aquí esta lección, espero que haya sido edificante para todos, que nos ayude a entender mejor este interesante tema, el ángel de Jehová. Y en las próximas lecciones vamos a ver entonces, en la próxima lo que estoy organizando es que miremos las diferentes interpretaciones, porque una cosa que sí les quiero aclarar, esto que les estoy diciendo hoy, de que el ángel de Jehová en varios textos, en varios lugares de la Biblia, es una manifestación de Dios, es una interpretación con la que muchos no están de acuerdo. Hay muchos, incluso expositores, que dicen que es un ser creado común y corriente y que jamás es Dios manifestándose, que la única manifestación de Dios ha sido la de Cristo encarnado. Pero pues vamos a ver cuándo se originaron esas interpretaciones que niegan que el ángel de Jehová sea Dios manifestado en la forma de un ángel. Vamos a ver la historia de esas interpretaciones para posteriormente ir directo a los textos bíblicos donde este ángel es claramente un ser diferente a los demás ángeles de Dios. Gracias, hermanos, por la atención que me prestaron.